Comenzamos entonces, y la primera reflexión que quiero hacerles a todos es sobre el nombre de la charla y su relación directamente con el concepto de Urbis Vitalis, que habla sobre sociedad, medio ambiente, paisaje, cultura, tradiciones y arquitectura. Hablo de los tiempos porque es muy importante mirar cómo la relación entre los habitantes de la ciudad y el espacio que están habitando se pueden mirar y medir también a través de unas líneas de tiempo donde han ocurrido sucesos, ideas, donde los contextos pueden cambiar y donde las urgencias que se deben resolver en una y en otra condición temporal, pues posiblemente sean distintas. Y eso es importante reconocerlo. La arquitectura, el urbanismo y cualquier intervención que hagamos en estos campos sobre el territorio, generalmente se mide en espacio, se mide en metros cuadrados, se mide incluso en condiciones de bienestar, lo cual está muy bien. Pero también hay que hablar de los tiempos frente a los cuales debemos hacer esta serie de intervenciones. Así que estos tiempos precisamente están directamente relacionados con relatos y con historias entre la sociedad, entre la geografía y la cultura, que es lo que el evento está planteando. Nos situamos originalmente en un territorio, antes de comenzar a hablar de algunos proyectos y de llegar finalmente a nuestras propuestas urbanas colectivas desde muchos tiempos, por eso la conferencia se llama así, desde muchas versiones, desde muchas condiciones históricas, para poder hablar de la lectura de estos territorios, incluso a través de diferentes proyectos de arquitectura y a través de distintas escalas. La convocatoria del evento habla de 7 escalas, 7 proyectos, pues aquí yo le quiero sumar otras escalas y otros proyectos para poder entender muy bien cuáles fueron las ideas que nos llevaron o que nos motivaron a pensar o a plantear una planificación territorial de una ciudad que puede ser una utopía, pero también con la ayuda del tiempo precisamente puede convertirse en una realidad. Y este es el espacio donde hemos habitado históricamente. Medellín ha sido el lugar y el escenario donde han ocurrido muchas cosas, donde hemos estudiado, donde hemos intervenido, donde hemos hecho la mayoría de nuestros trabajos y que recoge en términos de contexto, de espacio y también del tiempo estas reflexiones. Para entender a la ciudad hay que entender precisamente la cordillera de los Andes, que desde el sur hacia el norte de nuestra parte del continente, pues llega y Colombia tiene la maravilla y la fortuna de no tener solo una cordillera, sino hablar de 3 cuando ésta se trifurca y muchas de nuestras ciudades capitales están precisamente o al pie o sobre las cordilleras y sobre las montañas. Medellín precisamente tiene esta condición montañosa. Medellín es un valle y el área metropolitana es un valle que está rodeada por montañas que están al oriente y al occidente. Más al norte se pueden encontrar algunas otras, pero fundamentalmente el río, que es el sistema mayor de la ciudad, discurre desde el sur hacia el norte buscando llegar hacia el océano Atlántico después de conectarse con diferentes desembocaduras de otros ríos de la ciudad, del país. Por lo tanto, en estos tiempos y en estos espacios hablaremos de diferentes escalas para construir ideas de ciudad, para construir ideas de bienestar, de sociedad y de colectividad, porque es fundamental hablar de esto como un trabajo colectivo. Pasamos entonces al primer capítulo. Y en este contexto fundamentalmente académico, siempre es importante hablar de la academia como espacio para la generación de nuevos conocimientos, para la discusión de ideas, para perfilar diferentes condiciones, aún desde diferentes perspectivas. La academia tiene muchos valores, pero de un valor sobre el cual estoy absoluta y plenamente convencido desde hace muchos años, es que la academia facilita el diálogo y facilita la discusión abierta desde diferentes puntos de vista. Muchas veces nos preocupamos por llegar a una coincidencia y tener acuerdos totales en esos puntos de vista. Pues déjenme decirles que con esa condición lo que estamos haciendo es reducirle la riqueza que tiene el diálogo, que es precisamente construir desde diferentes miradas, diferentes realidades en espacios y en tiempos que van a llegar a tomar esta serie de decisiones. Y cuando hablamos de la conciencia sobre el medio ambiente, cuando hablamos de los entornos que habitamos, pues también deberíamos hablar de muchas de las prácticas y de muchos de los materiales, en este caso puntualmente, que hemos trabajado y que hemos utilizado para preservar desde todas las escalas posibles la calidad de nuestro medio ambiente. Y en este caso, el primer proyecto sobre el cual les quiero hablar no es un proyecto urbano, es un proyecto productivo de materiales asociado directamente a labores agrícolas, a labores de sostenibilidad, en términos ambientales, en términos materiales y en términos sociales fundamentalmente, porque se trata de la construcción de unos tableros aglomerados para hacer proyectos de arquitectura, para poder reducir el impulso que tienen desde otras vertientes
tecnologías absolutamente tradicionales que producen sus materiales sobre recursos naturales no renovables ni siquiera en el largo plazo. Y que a través de estas condiciones pues lo podemos trabajar. Voy a explicarles de qué se trata esta condición. Según el Ministerio de Agricultura, y estamos hablando de territorios y de cifras y de estadísticas, Colombia en el año 2018, es decir, hace 2 años, tenía 440.000 hectáreas cultivadas de plátano y de banano. Hace 2 años. Muy seguramente el número se habrá modificado en un pequeño porcentaje, pero generalmente estas estadísticas de los cultivos de plantas de plátano y banano tienden a subir. Digamos que son 440.000 hectáreas que el país tiene actualmente en cultivos de plantas de plátano y de banano. Y de esas 440.000 hectáreas, el país produce 4.300.000 toneladas de plátano y de banano para su exportación o para el consumo interno. Sin embargo, con esta condición de la exportación del plátano y del banano, el resto de la planta, y esto puede ser replicable para cualquier otra condición material, se desperdicia, se subutiliza, se bota o se utiliza para posibles abonos, quemas, etcétera, pero no se utiliza plenamente. Si algunas de esas partes de la planta del plátano y del banano, en la lectura de estos territorios, no solamente sirven para mirar cómo los cultivos tradicionales o las áreas boscosas se reemplazan por esta serie de cultivos, sino que la planta también podría tener otros subproductos basados a partir de los residuos de la agroindustria del plátano y del banano para comenzar a operar directamente en la condición productiva y tecnológica del país, pues estaríamos hablando de usos integrales del territorio. Esta es la vena de la hoja de las plantas de plátano y de banano. Y los raquis de la planta de plátano y de banano, que son los tubos, los cilindros naturales, desde donde 12 o 15 kilogramos en el racimo del plátano y del banano están colgando, así que los materiales internamente tienen una serie de fibras esforzadas frente a tensiones que a través de la caracterización del material nos entregan una serie de características muy interesantes sobre la resistencia natural de estos componentes de las plantas de plátano y del banano. Estas fibras, por lo tanto, en un estudio investigativo que hicimos desde la academia, con participación de la Corporación Corbanacol, con la participación de algunos de los bananeros del departamento de Antioquia y con la participación científica de la Universidad Pontificia Bolivariana y de su Facultad de Arquitectura, desde el grupo de investigación en nuevos materiales, desde el grupo de investigaciones ambientales, nos dedicamos a meternos en la ciencia del material y a estudiar cuáles eran los componentes y la caracterización de ellos en las fibras de la avena de la hoja y en las fibras del raquis del plátano y del banano. Nos encontramos unas características y unas resistencias a compresión, a tensión y a elongaciones muy altas, más altas que cualquier otro material, con el cual se producen tableros de cartón yeso posiblemente o tableros aglomerados de madera. Estos son tableros de fibras orientadas, no tableros de partículas orientadas. Por lo tanto, las fibras después de pasar por procesos de laboratorio nos permitieron construir tableros aglomerados con las mismas dimensiones de los tableros de plátano y de los tableros originales de madera o los tableros de cartón yeso, de 1,22 por 2,44, con resistencias a la compresión y a la tensión asociadas directamente a la capacidad de compresión que desarrollamos sobre cada uno de esos tableros, y algunos otros podrían cortar precisamente como se hacen con los tableros de cartón yeso con un bisturí para poderlos acomodar como cielos falsos, para poderlos poner como revestimientos interiores o incluso para construir muebles, carpintería y trabajarse con estas condiciones. Esas son las características de un tablero cuya conformación de las materias primas se renueva cada 12 meses y por lo tanto esas 440.000 hectáreas que tenemos cultivadas de plantas de plátano y del banano potencialmente pueden generar una agroindustria alternativa a la de la exportación del plátano y del banano para la producción de estos tableros basándose en pequeñas economías locales, en reciclaje de estos subproductos de la agroindustria bananera y platanera para la construcción de materiales sostenibles, renovables cada año y no por una conformación metamórfica de las rocas que tienen cerca de 10.000, 12.000 o 15.000 años que se deben pulverizar para armar tableros y finalmente para hacer arquitectura. Esta discusión y esta reflexión nos habla de una arquitectura integral, de una lectura del territorio integral, desde donde la producción de los nuevos materiales, a partir de los elementos naturales que tienen altas velocidades de renovación, nos permiten comenzar a plantear y a proyectar este tipo de alternativas, de posibilidades en términos sostenibles para hablar de la arquitectura y el urbanismo como un asunto integral. Desde el material hasta los kilómetros cuadrados de extensión
que posiblemente tendrán nuestras intervenciones. Estas fueron, en aquel caso, algunas intervenciones que hicimos sobre viviendas prefabricadas parcialmente con tableros de fibras orientadas de plátano y de banano, donde en la Feria Nacional de la Cámara Colombiana de la Construcción, que se hace, una feria internacional, perdón, que se hace aquí en Medellín, pudimos construir casas perfectamente estructuradas con elementos de madera seca dimensionada, otro de los grandes tesoros que desde la arquitectura y la comprensión del territorio podríamos comenzar a definir, a plantear y a establecer como materias primas para la construcción de muchos de nuestros proyectos de vivienda, de muchos de nuestros proyectos urbanos, y los tableros estructurales y no estructurales de las fibras orientadas de plátano y de banano conformaron una vivienda que se podría abrir y cerrar de acuerdo con las labores agrícolas para poner el café a secar o para poner otros materiales que se puedan reciclar como fibras y producir este tipo de condiciones. Desde esta intervención, entonces, hacemos un llamado para pensar en la estructura planificadora del territorio o de planificación de los terrenos donde habitamos, no necesariamente desde las escalas urbanas, rurales o metropolitanas. Pequeñas acciones, pequeñas ideas nos llevan a concebir la arquitectura y el urbanismo desde una mirada más integral, porque al final de cuentas lo que nos interesa es un asunto sobre el cual vamos a hablar y es la estabilidad de nuestro planeta, situación que se veía muy lejana hace 70 o 60 años. Sin embargo, hemos continuado deteriorando las características ambientales, naturales de nuestro planeta, con unas consecuencias funestas que aún no hemos resuelto, pero que desde la arquitectura y el urbanismo podemos encontrar una parte de aquella solución y ya nos vamos a comenzar a meter entonces con temas de arquitectura. Pasamos al segundo de los 3 capítulos que vamos a hablar. El proyecto urbano. Y quiero hablarles del proyecto urbano porque es un paso para entender también las implicaciones que tienen nuestras decisiones en un proyecto de ciudad, en un proyecto regional o en un proyecto de características metropolitanas. Y hablaré entonces desde esta dimensión de los tiempos y de los espacios, muy desde la perspectiva arquitectónica y urbana, es decir, muy desde el hacer proyectos, con unos materiales puntuales, pero que tengan incidencia directamente en las condiciones de vida de nuestras comunidades, en las condiciones de vida de los lugares que habitamos y finalmente en las condiciones de vida y bienestar de los entornos donde ocupamos algún espacio. Este primer proyecto que les voy a presentar es el Parque de la Literatura, un proyecto que fue concebido hace ya algunos años, que fue también mención de honor en la Bienal Nacional de Arquitectura y Urbanismo de Colombia, y que nos llevó a establecer una serie de reflexiones en un espacio urbano que queda contiguo a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. La Biblioteca Pública Piloto de Medellín es un edificio patrimonial que se construyó durante los años 40 y 50 y donde el ala sur de la biblioteca estuvo destinada originalmente al parqueadero de vehículos. Con el paso del tiempo, precisamente, esas condiciones urbanas y arquitectónicas llevaron a que la ciudad hace cerca de 10 años se planteara cómo ir generando nuevos espacios que acompañaran una intervención sobre la biblioteca. Lo que le dijimos en aquel momento a la ciudad en un concurso y en una convocatoria pública que se hizo, es que más allá de concebir la biblioteca como un espacio, un edificio cerrado donde hay libros, deberíamos hablar de las bibliotecas como espacios culturales, como centros de encuentro social y comunitario, que extendieran al exterior o al espacio público a través de un proyecto de arquitectura sus contenidos. Una cosa, y hoy estamos hablando de urbis vitalis, de ciudades vivas, una cosa son los materiales inertes que conforman un espacio habitado por personas, y otro asunto son los espacios y las implicaciones que tienen las intervenciones de carácter cultural, de carácter académico, de carácter cognitivo y científico en los entornos que rodean estos edificios. Por lo tanto, nuestra propuesta fue no tocar el edificio al interior, fue tocar el espacio público con esos fondos de la convocatoria que estableció oficialmente la Alcaldía de Medellín a través del concurso público y a través de la participación de la red de bibliotecas e incluso de la empresa privada. Y lo que dijimos fue que en este caso, donde está rodando el cursor, este es el ala sur del edificio de la Biblioteca Pública Piloto, tuviéramos la posibilidad de eliminar los parqueaderos vehiculares que se podrían poner sobre esta carrera, que es la carrera 64, sobre alguna de estas calles, que es la calle 51 y la calle 52, y que habilitáramos este espacio como un lugar público de encuentro de la comunidad y para el encuentro académico o cultural de las personas que habitan el barrio y de los visitantes a la biblioteca. Con otra segunda condición, que las rejas que estaban tapando el interior del edificio desde el exterior fueran derribadas y que pusiéramos una circulación
colectiva, urbana, exterior, para darle vueltas al edificio y para que fueran los ojos de la ciudadanía quienes vigilaran el interior de la biblioteca y quienes garantizaran que existiese una comunicación, por lo menos visual, entre el interior y el exterior, y obviamente desde el espacio público hacia las actividades que al interior se hacen y se siguen haciendo en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Construimos entonces un umbral, y en ese umbral, entre lo público y lo privado, había una serie de componentes naturales que fueron todos conservados y reducidos en algunos casos la presencia de automóviles para aumentar la presencia de elementos naturales, zonas verdes, zonas boscosas, etcétera, pavimentos blandos, plantas nativas, asociaciones naturales en torno a este primer espacio público. Esa primera condición que nos llevó a plantear en aquel momento con la comunidad que era posible desde un proyecto con una escala muy reducida, con una intervención absolutamente puntual, donde la naturaleza y la intervención arquitectónica podrían coexistir, pues podríamos generar nuevas atmósferas. Hace varios años ya lo planteamos, por eso hablamos siempre de tiempos en estos proyectos, para que estas condiciones urbanas pudieran retomarse y plantearse. Aquí está el espacio público de la biblioteca, lo ven ustedes aquí. Este es el acceso principal a la Biblioteca Pública Piloto, aquí está el espacio interior que no se tocó, y aquí están todas las intervenciones exteriores a partir de paisajismo y espacio público combinados para restaurar un poco, y ahorita hablaremos de ese término, en condiciones naturales los espacios adyacentes a esta edificación. Se crearon estos caminos, se conservaron los árboles, se incrementaron algunas zonas verdes y se definieron actividades y contenidos al exterior como un primer paso en aquel momento de la construcción de ciudad desde el edificio hacia afuera y no desde los muros que delimitan el programa hacia adentro. Actividades académicas, actividades culturales, condiciones de bioclimática, disminuciones de intensidad lumínica, control de la incursión solar, mejoramiento incluso de la calidad del aire al evitar la quema de combustibles fósiles por parte de los vehículos que parqueaban al lado de la biblioteca y mejoramiento de las condiciones acústicas, fueron algunas de las apuestas que en aquel momento hicimos para constituir un espacio público en términos sociales, en términos culturales, en términos académicos que finalmente tiene la biblioteca en asocio directamente con la ciudad. Después de ese proyecto, en el tiempo, comenzamos a mirar y a revisar algunas de las condiciones del barrio vital, ya no del edificio vital, sino del barrio vital, que es la temática que nos asocia y que nos relaciona hoy con estas exposiciones. Y el barrio vital lo comprendimos a través de eventos públicos de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y sus concursos públicos, a través de dos proyectos que vamos a compartir con ustedes. El primero de ellos es el Jardín Infantil Moravia, un proyecto que se hizo por convocatoria pública, concurso público de arquitectura, y que fue desarrollado en asocio con uno de los grandes arquitectos que más admiro y con quien he hecho varios proyectos, que es el arquitecto Javier Castañeda Cero, profesor titular de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en un lugar muy especial de la ciudad, el barrio Moravia. Para quienes no conozcan el barrio Moravia en la ciudad de Medellín, históricamente su conformación se dio a través de una serie de acciones y respuestas por parte de la sociedad más vulnerable en aquel momento, que entendió que en el reciclaje de las basuras podría encontrar una fuente de trabajo. Es decir, miren las ironías de la vida, esta gente vivía de lo que a los demás les sobraba. El antiguo botadero de basuras de la ciudad de Medellín estaba en el norte, muy cerca de la terminal de transportes terrestres del norte de la ciudad, y allí diariamente centenares de camiones recolectores de basura por toda la ciudad iban conformando una montaña de basuras, donde algunas personas iban a retomar piezas de metal, elementos de reciclaje que pudieran servir y que pudieran darle la posibilidad a algunas comunidades de subsistir día a día. El barrio Moravia se fue conformando y consolidando a partir de algunos albergues temporales que pasaron a ser definitivos, de algunas de estas comunidades que tomaron la decisión de establecerse allí al lado para poder reciclar rápidamente las basuras porque estaban muy cerca de su sitio de habitación o de sus viviendas. El barrio se fue conformando, fue creciendo y fue definiendo una serie de acciones sociales muy particulares en aquel lugar. Les tengo que confesar varias cosas. Al barrio Moravia, que ahí está su condición de las calles estrechas, en algún caso el proyecto se ubica en este punto, sobre una de las carreras más consolidadas aquí,
hacia la parte sur de la diapositiva derecha que ustedes ven aquí, de la diapositiva, están las vías alimentadoras de la ciudad de Medellín que llegan y configuran el barrio, pero al interior del barrio tiene otra historia. Les decía que les tengo que confesar que conocí el barrio Moravia, y lo digo sin sonrojarme porque así fue, cuando se planteó el concurso público de arquitectura. No lo conocía, no había ido, seguramente por condiciones de temor o en aquel momento de desinterés o cualquier situación, pero no lo conocía, no había ido al barrio. Entendimos que las dinámicas sociales en una urbe vital, en este caso, en unos tiempos donde las oportunidades sociales eran absolutamente definitivas para comprender aquellos entornos de ciudad, recorrimos el barrio, hablamos con sus habitantes, presentamos el concurso y finalmente cuando el proyecto se pudo hacer o se determinó que se iba a hacer, pues lo primero que nosotros le pedimos a la municipalidad fue hablar directamente con los habitantes del barrio. Grandes lecciones nos dieron los habitantes del barrio en aquel momento. Cuando les presentamos el proyecto ganador de una convocatoria pública y demás, sentimos en el ambiente y lo escuchamos y lo entendimos un descontento generalizado por parte de los habitantes del barrio. Y ese descontento generalizado se debía a dos condiciones muy importantes. Nos contaron la historia y sus tiempos, donde presentar una hoja de vida para alcanzar cualquier trabajo que dijera que habitaban en el barrio Moravia era sinónimo de descartarlos porque eran sujetos posiblemente peligrosos o vecinos de grupos criminales. La oportunidad de su juventud en aquel momento o en aquellos tiempos, pues había pasado de largo porque había sido difícil poderse encontrar desde una condición de oportunidad en términos laborales y en términos profesionales. Pasaron los años, pasó el tiempo. Y la ciudad, cuando se fijó en este barrio, por allá en la segunda mitad de la década del 2000 al 2010, a través de estos concursos, a través de estas intervenciones, del Plan Parcial de Moravia, cuando fuimos a proponer este jardín infantil, madres, cabezas de familia, padres incluso, integrantes de la familia nos dijeron, nos parece muy interesante y agradecemos mucho que la municipalidad venga a construir un jardín infantil para nosotros, pero es un edificio, nos decían ellos en aquel momento, que está diseñado para los niños y no para las familias. Pues nosotros, con la fuerza que nos daba haber ganado en aquel momento el concurso, les dijimos, sí, pero es que es un jardín infantil. Y la misma comunidad nos hizo caer en cuenta que el jardín infantil, más allá de ser un edificio para recibir los niños, es un espacio para la reconstrucción comunitaria a partir de la célula básica de la sociedad, que es la familia. Inmediatamente replanteamos el proyecto y consolidamos diferentes condiciones en esa urbe vital de aquel momento, de aquel tiempo, con unas condiciones sociales, ya vamos a mirar las condiciones ambientales, que nos permitieron establecer diferentes diálogos con la comunidad. Lo primero fue hacer un edificio que estuviera directamente ligado con la geografía, con la topografía y con las condiciones sociales y materiales del sector. Y por lo tanto hicimos un edificio que se equilibrara directamente con las alturas que tenían las viviendas vecinas, con los mismos materiales utilizados por los vecinos y que nos permitiera adaptarnos a la topografía de una manera lo más respetuoso posible para ir generando una serie de condiciones consolidadas igualmente o planteadas o definidas desde lo natural y desde la construcción del edificio. Lo primero que hicimos fue retomar en aquel caso una plaza pública bajo la sombra de unos árboles que hoy, obviamente, 2 años después están más crecidos, con una serie de lecturas materiales donde las comunidades participaron en la prefabricación de los elementos que ustedes están viendo aquí, que son los elementos que protegen la incursión directa del sol, con el mismo lenguaje de los materiales para acceder a estas plazas. Y en este paso del barrio vital entendimos que las comunidades jugaban un papel fundamental, no necesariamente en el periodo de los diagnósticos o en la construcción de los imaginarios, en la construcción física de los proyectos de arquitectura. Por lo tanto, los materiales utilizados fueron los mismos que las comunidades tenían. La disposición de la arquitectura fue más abierta al exterior y sobre la topografía apenas pusimos unos pequeños elementos de 2 pisos que dejaban llegar y que se acomodaban a los perfiles topográficos para convertirse en las salas de acción e interacción de los niños y abrirle al barrio las ventanas de este jardín infantil que estaban relacionadas directamente en la conexión de los niños con las familias en aquella serie de condiciones sociales y de nuevas dinámicas sociales en aquellos tiempos donde la urbe vital estaba asociada directamente a una condición social y no necesariamente única y exclusivamente a una condición de territorio o a una condición ambiental. Por lo tanto, la protección solar
la reducción del calentamiento al interior del edificio, el trabajo con arquitecturas que permitieran la ventilación y la iluminación natural a través del control, de la incursión de elementos externos, naturales, como el aire y el sol, nos llevaron a plantear que las comunidades también podrían hacer parte de estos procesos de desarrollo tecnológico, científico, a la producción de estas pequeñas piezas que tienen 6 centímetros de ancho, 60 centímetros de largo y 3 centímetros de altura, para que en la prefabricación las mismas comunidades, reconstruyendo economías locales, pudieran hacer parte de estas intervenciones constructivas, técnicas y arquitectónicas, y pudiéramos establecer una relación mucho más profunda entre estos espacios interiores, el contenido del proyecto, la relación con los integrantes de la familia, de los menores, y también el trabajo de la comunidad. Eso nos sirvió para ir motivando una serie de reflexiones en este barrio vital, y a través de otro concurso público de arquitectura, que fue el Jardín Infantil El Pinal, también realizado con Javier Castañeda Acero y con Felipe Bernal, pudimos tener la posibilidad de plantear en estos entornos de la ladera un edificio que tuviera el programa académico, social, de las tradiciones culturales ya aprendidas en el barrio Moral. Y en medio de este barrio con la comunidad fuimos concertando diferentes condiciones. Lo primero que hicimos en el proyecto fue cambiar de lote. En el lote donde originalmente se iba a construir el edificio, donde presentó un mínimo riesgo de deslizamiento de esta montaña o de esta parcela donde se iba a ubicar el edificio, entendimos que la participación también de la arquitectura debería ser absolutamente respetuosa con el entorno y edificarse sobre lugares más seguros, generando una serie de condiciones en términos técnicos y en términos ambientales que se tuvieron en cuenta después en la consolidación del edificio. Y en este barrio vital respetamos aquellas tradiciones de la comunidad. En esta meseta donde siempre apareció esta imagen religiosa, se conservó porque la imagen religiosa tenía una memoria colectiva absolutamente definida, respetada y clara por parte de los habitantes, y el espacio público construido en torno al proyecto, pues definió también una serie de apuestas sobre la topografía, una serie de acercamientos desde el barrio hacia la plaza pública que acabamos de ver, que es esta que estoy señalando con el cursor, y un patio que tuvo la posibilidad de definir una integración entre las salas de atención e interacción dispuestas acá sobre la topografía y sobre el resto del programa de ese jardín infantil. En ese barrio vital, aún no urbis vitalis, además de las condiciones naturales y ambientales, en aquellos tiempos la relación con la comunidad fue diferente a aquel principio de la relación con la comunidad del barrio Moravia, de quien hoy pues tengo la fortuna y el privilegio de ser cercano y de seguir compartiendo muchas cosas con cada uno de ellos. La comunidad llegó a la explicación del proyecto, y en esta relación entre estas comunidades y la arquitectura fuimos construyendo otros espacios y fuimos definiendo otras metodologías de aproximarnos al proyecto, y fuimos entendiendo que algunos de los componentes en términos naturales, como el sol, debería ser controlada su incursión, como la recolección de aguas a través de estas sombrillas o árboles que fueron dispuestos de manera modular para la recolección de aguas y el reciclaje en el uso de las huertas de ese jardín infantil, nos permitieran construir espacios públicos bajo la sombra, cubiertos, y lugares o aulas de atención e interacción entre los niños que tuvieran la relación directa con esos espacios exteriores, pues pudimos ir consolidando esta serie de relaciones y de situaciones que nos permitieron armar espacios, entender la arquitectura y sobre todo entender las dinámicas sociales. En ese entendimiento de las dinámicas sociales, también planteamos que los sueños y las condiciones sociales y comunitarias podrían tener en la arquitectura una manera de acercarse a diferentes condiciones. Y en ese acercamiento a diferentes condiciones fuimos entendiendo que los sueños de los niños y de las familias no estaban tan lejos como ellos creían. Y en este caso y en esta imagen, a la cual siempre hago referencia porque ha tenido una serie de condiciones muy especiales, con esta imagen la Organización de Naciones Unidas desde Nueva York tomó la decisión de plantear entre uno de los 80 edificios más innovadores del mundo este pequeño jardín infantil localizado en el barrio El Pinal, muy cerca de los terrenos del barrio Villatina, que en 1987 se deslizaron, llevándose por delante la vida de numerosas personas y de numerosas familias. Así que en este caso los sueños de esta generación que había nacido después, de aquellas personas que habrían podido sobrevivir a aquel accidente terrible del deslizamiento de la montaña
del Cerro Pan de Azúcar sobre el barrio Villatina, muy cerca del barrio El Pinal, pues pudiéramos acercar desde la arquitectura estas condiciones. Y en esta diapositiva hago especial referencia a esa situación porque si en el caso de los niños y de sus sueños tenían la posibilidad de empacar en sus útiles escolares los cuadernos, los lápices y los colores, también la posibilidad de perforar algunas mangueras con las instalaciones de agua existentes exigidas para el colegio y pudiéramos establecer esta serie de dinámicas en torno a estas actividades sociales, estaríamos hablando de un barrio vital en aquel momento y en aquel contexto para atender esas demandas, esos sueños y aquellas condiciones que no habían sido resueltas completamente por la arquitectura de aquellos lugares o por la mirada pública hacia aquellos lugares durante varios años. Esta fotografía es muy especial porque aquí está el Cerro Pan de Azúcar, aquí está la parte que se deslizó y debajo de esta parte, cubierta obviamente tapada por el techo en la topografía, está el barrio Villatina sepultado en casi un 25% de su extensión por aquel deslizamiento de tierra en 1987. Estas son las relaciones entre el interior y el exterior de las salas de atención e interacción, y este es el contexto del barrio Moravia en medio de la ciudad de Medellín. Dicho esto, y revisados estos dos grandes capítulos, llegamos a la parte final de nuestra conversación, y es hablar de la ciudad vital, a través de diferentes tiempos. Entendimos desde la primera reflexión que cualquier intervención por el territorio generará una serie de condiciones favorables para que puedan replicarse desde el ámbito industrial hasta el ámbito del ordenamiento territorial y finalmente en el ámbito de la ocupación del territorio. En los siguientes proyectos entendimos que los tiempos nos marcaban que la ciudad o el barrio vital debería apoyarse fundamentalmente en la sociedad y en sus necesidades para construir confianza y para dar pasos en torno a aquellas actividades o aquellas dinámicas que las familias podrían desarrollar y podrían adoptar como condiciones. Y después de numerosas intervenciones en barrios y en otros espacios urbanos, cuando nos correspondió asumir la responsabilidad de planear o entender la ciudad de Medellín, a través de diferentes tiempos y de diferentes actividades, proyectos de planificación urbana, planes de ordenamiento territorial, numerosas intervenciones sobre los barrios, entendimos que en el contexto de 2016, la urgencia de la calidad del aire y del deterioro notable en términos ambientales del planeta, no exclusiva ni específicamente de una ciudad, harían que pensáramos definitivamente y de una vez por todas en que la arquitectura del paisaje y las condiciones naturales no son un complemento a las situaciones de la planificación urbana. Estas condiciones son un punto de partida para entender nuestra geografía, nuestro contexto y nuestros proyectos urbanos. Les hablaré entonces, en estos pocos minutos que nos quedan de la conferencia, de Medellín y su urbanismo ambiental, porque son urbanismos que vienen por capas. Se habló en algún momento de un urbanismo social que se tiene que seguir manteniendo. Se habló en algún otro momento de un urbanismo pedagógico, pero también a esas capas del urbanismo social y pedagógico hay que ponerle y sumarle una capa muy importante, posiblemente una base en cuanto a la lectura técnica del territorio, que es el urbanismo ambiental, porque incide directamente en la calidad de vida de las personas, porque incide directamente en la calidad ambiental del territorio y porque incide directamente en el futuro que durante los próximos años como sociedad, no necesariamente como gremio de urbanistas o de arquitectos, estamos encargados de cuidar, de plantear e incluso de restituir o restaurar, como se hace con el patrimonio, naturalmente debido a diferentes condiciones que hemos planteado sobre. A nosotros nos alegró muchísimo que la Bienal Nacional de Arquitectura, en una categoría donde se premian generalmente proyectos, y está muy bien que se premien diferentes proyectos durante tantos años, porque son proyectos evidentes, realizados, dispuestos, con una escala definida, también haya tenido un espacio, la lectura de una ciudad y un sistema de planificación o una metodología de planificación urbana que puede ser replicable a partir de las condiciones ambientales y naturales que vive el mundo. Es decir, frente a esta conversación, y creo que lo importante de esta conversación es esto, es que en este contexto académico y profesional en el que estamos, debemos poner en consideración muy seriamente algunas situaciones que desde el urbanismo y la arquitectura históricamente hemos realizado en deterioro notable de la calidad ambiental de los entornos que habitamos. Y es muy importante entenderlo de esa manera.
Medellín originalmente, y ustedes aquí entienden un poco mejor el valle, esta es una fotografía tomada desde el occidente hacia el centro de Medellín. Las primeras montañas que se ven son el Cerro El Volador y las montañas finales son las laderas orientales de la ciudad. Es difícil tener una imagen de estas, de la ciudad de Medellín, pero eso finalmente es lo que geográficamente somos. Somos un valle, una cuenca, donde el sistema mayor del río pasa de sur a norte, como lo dijimos al principio de nuestra exposición, pero donde históricamente, y lo tengo que decir así abiertamente para que entendamos la magnitud de lo que el urbanismo o una planificación urbana equivocada o algunas intervenciones que atendieron otras urgencias en otro momento han hecho con nuestros entornos urbanos. Históricamente Medellín tiene o ha tenido o tuvo 288 líneas de agua, quebradas que bajaban hacia el río, estructurando un sistema mayor absolutamente exuberante en términos de riqueza natural. Pues nos dimos a la tarea desde hace 100 años de canalizarlas, de echarle todas las aguas negras a esos ríos vivos. Nos encargamos de matarlos. Nos encargamos de taparlos con vías y nos encargamos de desaparecerlos incluso de la memoria colectiva y de la memoria urbana. Por lo tanto, cuando hablamos ya de ciudad vital, no solamente de materiales vitales o de proyectos vitales o de barrios vitales, sino cuando hablamos de la ciudad vital, ¿cuál es el urbanismo, en este caso, que deseamos para nuestra ciudad? ¿Cuál es el futuro que deseamos para nosotros mismos? Incluso despojemos de la discusión urbana y arquitectónica de esta reflexión. ¿Cuál es la ciudad en la que queremos vivir? Aquí tengo esta cifra, que se las quiero compartir, porque es una cifra absolutamente escalofriante. En 80 años, desde 1937 hasta el año 2020, 83 años, las superficies boscosas del mundo se han reducido de un 75% que existían en superficies boscosas del planeta Tierra en 1937, apenas a un 35% de superficies boscosas en el planeta hoy en el año 2020. Una situación para reflexionar, porque es que 80 años, 83 años son un suspiro en la historia del planeta. Y en 83 años hemos pasado del 75% de cobertura natural del planeta, que es una superficie finita, a un 35%. ¿Qué pasará en los próximos años si no tenemos la conciencia en la mirada de la planificación urbana de esta serie de condiciones? Por eso, en aquella discusión y en aquella situación, cuando entendemos el contexto y cuando entendemos el tiempo, está bien que además de los jardines infantiles, las bibliotecas, las grandes obras de infraestructura vial y demás, que son absolutamente necesarias, hablemos de la naturaleza y de la geografía y de la topografía y del contexto natural como punto de partida para el entendimiento y la planificación territorial de nuestras ciudades o de nuestra área metropolitana. Y aquí en este caso ustedes ven obviamente exageradas los cerros orientales y occidentales, los orientales a la parte superior de la pantalla y los occidentales en la parte inferior, y destacamos los cerros, pero la ciudad, que era un valle, tapó sus quebradas y muchas de las condiciones naturales. Alcanzan a ver ustedes por allá en un verde tenue, dibujado así intencionalmente, de un verde que ha desaparecido históricamente de la ciudad para darle paso a un conglomerado que día a día sigue creciendo, a una manera de entender que el control de la planificación está en establecer unas reglas o unos reglamentos o en trazar una vía o una cota para que la comunidad obedientemente no siga creciendo. No podemos parar el crecimiento de la ciudad de esa manera, esas no son las dinámicas urbanas. La comunidad cuando ve una vía va a decir hasta acá podemos crecer y no podemos subir. No, esa vía propicia que nuevas construcciones se hagan sobre ella y que sigan creciendo, porque es que no cabemos y porque las comunidades siguen creciendo y porque las ciudades se están vaciando en el centro y están creciendo hacia la periferia. Es un muy buen momento entonces para pensar de manera crítica, y por eso lo hablo así y lo pongo como tema de discusión, que la ciudad entonces y su esquema topográfico y geográfico original devuelva de alguna manera con las mismas estrategias, a través de la reconexión de sus quebradas, del entendimiento de sus sistemas geográficos, de la comprensión de sus topografías, aquellas condiciones hídricas que se puedan restituir y volver a conectar la ciudad para restaurar en términos ambientales aquellos pasos perdidos y aquellos años donde nos dedicamos a tapar los recursos naturales en aras del desarrollo de una ciudad. Hoy es necesario pensar en un futuro primitivo. Hoy es necesario volver a pensar en la naturaleza como eje estructurante y como punto de partida para la comprensión y la intervención en el territorio. Y en el año 2018, en este proceso de consolidación, por lo menos planteábamos que algunas de esas 288 quebradas
se reestructuraran o se restauraran en términos ambientales con las mismas características naturales que tienen nuestras montañas de bordes que aún no han sido colonizadas o por el descuido o por la mala planificación o por la informalidad, como muchas veces le decimos a los asentamientos que no entendemos. Eso no es informal, es formal y está absolutamente planificado por las mismas familias porque ante las desatenciones estatales tienen que crecer y tienen que acomodarse en el predio donde quepan y con los recursos que ellos puedan. Pero la ciudad, además de redensificar sus centros, de ofrecer soluciones de vivienda, de plantear diferentes condiciones para el crecimiento económico, debería también entender que su terreno es finito y se acaba, y que sus recursos naturales cada vez se están reduciendo más, y comenzar a estructurar el futuro de la ciudad a partir de la restauración natural, desde las quebradas, desde las montañas y desde los espacios urbanos, para que estas mallas naturales vuelvan a ser parte de una primera semilla que esperemos germine posiblemente en muchos años, ojalá más pronto que tarde, para que esa articulación ambiental y natural se dé a partir de los espacios públicos, a través de los parques de quebrada, a partir de la conservación de nuestros cerros y a través de las intervenciones adicionales como transporte público sostenible, reducción de calzadas vehiculares, balance de calzadas para los peatones, aumento de la sombra urbana de los árboles, aumento de los pavimentos blandos y naturales para la absorción de las aguas y la restauración ambiental de una ciudad que no puede olvidar sus pasos y que posiblemente en algunos años, soñamos que sea igualmente más pronto que tarde, pues esas condiciones urbanas nos puedan permitir entender de nuevo nuestras características topográficas y geográficas combinadas con los crecimientos territoriales que pueden estar nuevamente conexas, identificadas, definidas como un sistema que no se ha interrumpido y que puede seguirse planteando de esa manera. En este caso, cuando comenzamos a mirar diferentes condiciones y en diferentes proyectos, para cerrar ya la intervención, comenzamos a mirar cómo otras condiciones y circunstancias. El planeta se está calentando por quemar combustibles o carbonos o combustibles que contaminan la atmósfera. Está reduciendo los árboles, está reduciendo la superficie natural y está reduciendo la movilidad sostenible. Esto pasaba en la Avenida Oriental hace algunos años. La intervención que hicimos sobre el centro desde muchas condiciones fue restaurar algunas de esas condiciones naturales, balancear las calzadas peatonales contra las vehiculares porque tenían una desproporción del 90 al 10%. Pudimos aumentar esto casi en un 20% más. Establecer unas líneas de transporte sostenible que acompañen a nuestro metro de Medellín, que fue inaugurado hace 25 años, en 1995, y que posteriormente los sistemas de ciclorrutas, paseos ambientales y demás acompañaran toda la condición del espacio público. Y en esa condición del espacio público, este es un proyecto de la Oficina Arquitectura y Espacio Urbano de Carlos Puerta, Verónica Ortiz y todos sus arquitectos que por concurso público de arquitectura, en la administración anterior de Aníbal Gaviria, tras anterior, fue un proyecto que ganaron ellos por concurso público y que en la administración siguiente, desde otra perspectiva política seguramente, se convino que estas condiciones y que estos principios ambientales y naturales se insertaran, se mantuvieran en el proyecto, incluso se llegaran a aumentar para que estas vías tuvieran otros sistemas de transporte, aumentaran las superficies blandas en la ciudad, aumentaran el número de árboles y fueran generando diferentes condiciones. En el tranvía de la ciudad de Medellín, que lo tuvimos hace 80 años, que se destruyó y que posteriormente el alcalde Aníbal Gaviria y Federico Gutiérrez lo terminaron de construir, tenemos esta serie de condiciones donde a partir de los transportes públicos sostenibles comunicamos las centralidades con nuestras periferias en menos tiempo, con transportes no contaminantes, teniendo otra serie de condiciones que estén aumentando la calidad ambiental y el espacio público. Eso es una lupa sobre el centro de Medellín. Más de 1.500.000 metros cuadrados se construyeron en el centro de Medellín y cerca del 40% de esos espacios públicos están recubiertos por superficies naturales y por árboles que se sembraron para reducir las temperaturas, mejorar la condición del aire y plantear otros sistemas de transporte. Esta es la avenida La Playa, donde hace algunos años circulaban buses y donde los vehículos ni siquiera le daban espacio a los peatones. Fue una pelea, una lucha constante por el bienestar, permitir que llegaran otros sistemas de movilidad, otras maneras de entender el espacio público y otra serie de condiciones que nos permitieran entender que la vida podía transcurrir de diferentes maneras en aquellos lugares donde originalmente estaban destinados para vehículos. El proyecto anterior es la Avenida La Playa, diseñado por la empresa de desarrollo urbano de Medellín, y este proyecto ha sido diseñado también por concurso público por el arquitecto Carlos Puerta, es la Avenida Bolívar, y por la arquitecta Verónica Ortiz, donde asumimos que el 50% de la superficie disponible para la calzada vehicular se debía balancear con estos pasajes urbanos que conectaran la calle San Juan con el Museo de Antioquia, donde anteriormente en media calzada
que existía se sembraran árboles y tuviéramos esta serie de condiciones. La Avenida La Playa, proyecto también diseñado por concurso público de arquitectura, por los arquitectos Carlos Puerta y Verónica Ortiz, mantuvo sus tradiciones sociales y culturales, lecciones aprendidas de Moravia y del barrio del Pinal, donde el espacio urbano puede coexistir precisamente con aquellas tradiciones que siempre hemos tenido, los lustrabotas, las actividades comerciales en el centro, más el espacio público, más la siembra de nueva vegetación y asociarla a las vegetaciones existentes, más los pisos blandos para absorciones de aguas lluvias y para el fortalecimiento de la conexión natural y ambiental de la fauna y de la flora y del incremento de especies con vida, de insectos, las mariposas, las plantas, la fauna y la flora que hacen parte de estas condiciones del centro de Medellín. La ciudad recibió hace 1 año y medio de la Fundación Británica Ashton, que combate el cambio solar, a través de estos estudios climáticos y de la incidencia del calor. Las zonas rojas y amarillas son las zonas con más de 40 grados centígrados, 6 meses después de estas intervenciones en diferentes partes de la ciudad. La temperatura se redujo en las superficies hasta en 15 grados centígrados y en el ambiente hasta en 5 grados centígrados. Esa condición nos permitió pensar que la urbe vital es una urbe natural, que es una urbe que tiene componentes y puntos de partida conceptuales desde la naturaleza y no necesariamente encontrar en la naturaleza un complemento. Y en los parques, más de 140 parques intervenidos en la ciudad, a través de las conexiones naturales y urbanas, a través de los parques lineales, de las quebradas y demás, diferentes puntos en la ciudad con parques existentes o con parques que se crearon sobre diferentes espacios ocupados anteriormente por otras construcciones, fuimos conectando esa red y en la periferia tuvimos una serie de condiciones muy especiales. Los parques diseñados sobre la periferia nos permitieron pensar incluso en parques y espacios públicos productivos, que en estos tiempos de pandemia, donde el desabastecimiento puede llegar a jugar un papel nefasto en futuras condiciones urbanas, pues aprovechar que estos parques fueran también espacios para comunidades locales, económicas y productivas, pequeñas asociaciones agrícolas, que puedan plantar, administrar y cultivar productos de primera necesidad en espacios urbanos mientras se incrementa la condición de fauna y la densidad de flora en estas despensas naturales que pueden ser los cerros como futuros jardines botánicos para la ciudad de Medellín. En el centro de Medellín, en el Parque Bolívar o en los espacios de periferia, planteamos esta serie de situaciones basadas en las políticas públicas de construcción sostenible de la ciudad de Medellín, donde el reciclaje de materiales puede hacer parte del amoblamiento urbano y de las construcciones tradicionales de la comunidad. Esta lectura de nuestras periferias, este crecimiento al borde, nos permite pensar que la condición en términos ambientales del planeta es un asunto que debe ser atendido urgentemente. Si bien la pandemia, que hoy tiene cerca de 1,5 millones de muertos 1 año después de haber iniciado, nos ha puesto a pensar y a reflexionar sobre las nuevas maneras de vivir, sobre las nuevas ciudades, sobre la nueva arquitectura, hay otros enemigos aún más letales y más silenciosos que no hemos considerado de la misma manera o posiblemente con la misma seriedad que habremos considerado la pandemia. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 4.500.000 personas, producto de la mala calidad del aire en entornos urbanos y rurales originados por contaminaciones ambientales, por malas planificaciones de ciudades, por malas planificaciones de los entornos que los ciudadanos o que las personas habitan. 4,5 millones de personas por año, según cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Es momento de volver a pensar en esta serie de intervenciones, esta serie de arquitecturas, que nos permitan incluso dejar algunas otras reflexiones, en este caso escritas, como lo estamos viendo aquí en este lugar, que es, o en este proyecto, que es el de un libro publicado en la Bienal Nacional de Arquitectura que se llama De Vuelta al Trópico. En este libro de la Bienal Nacional de Arquitectura, o seleccionado por la Bienal Nacional de Arquitectura, lo que hemos hecho ha sido resumir, en este caso, pues aquellos principios urbanísticos y ambientales de la planificación urbana de Medellín, entendiendo el valle y el sistema del valle como un asunto masivo que nos permite entender nuestras montañas, nuestras quebradas y nuestro sistema hídrico como el punto de partida para volver a pensar en una restitución del territorio en términos geográficos, en términos naturales y en términos humanos. En este libro, lo que hacemos o lo que hicimos fue escribir los principios orientadores que se plantearon para el entendimiento y la planificación urbana y territorial de la ciudad de Medellín para los próximos años a partir
de una serie de tiempos previos, con proyectos y con trabajos previos que muchos arquitectos ya habían desarrollado durante muchos periodos, y mirar cómo en la reseña de estos proyectos y de este libro, pues íbamos alcanzando algunos de esos objetivos y de esos puntos de vista. Que incluso los textos que ustedes ven en estos libros han sido elaborados con las comunidades a través de entrevistas o a través de conversaciones con las comunidades que nos han indicado pues, su percepción sobre estas condiciones. ¿Qué sigue? Hoy tenemos una asociación importante a través de la réplica de estos principios de ordenamiento urbano y regional con la ETH Zurich, con el Instituto Politécnico Federal de Zurich, en Suiza, donde a través de dos grandes amigos, el profesor Hubert Klumpner, decano de la Facultad de Arquitectura de la ETH Zurich, y Diego Cerezuela, coordinador del Programa de Transformación Urbana para Colombia, hemos comenzado a intervenir en diferentes espacios y en diferentes ciudades y con otros proyectos para replicar y llevar a cabo por lo menos la consideración de estos principios urbanísticos y ambientales que hemos desarrollado acompañados de diferentes proyectos en diferentes tiempos, pero con objetivos comunes. Este proyecto habla de lo social, de lo ambiental y de la gobernanza. Fundamentalmente, lo ambiental tiene allí un aspecto absolutamente decisivo. Uno de los primeros proyectos que estamos haciendo está aquí al lado de la Ciénaga de la Virgen, muy cerca de Cartagena de Indias. Es una institución educativa para la Fundación Pies Descalzos y otra más para la Fundación Mario Santo Domingo, donde a través de reconstrucciones sociales y de las lecciones aprendidas en Moravia, en las fibras de plátano y banano, en el Pinal y en esta intervención sobre Medellín, hemos encontrado que una urbe vital combina aquellas expectativas ciudadanas con las posibilidades de desarrollo urbano, pero fundamentalmente desde un punto de partida ambiental, social, cultural, para generar mejores calidades de vida. Una última reflexión. El deterioro del planeta ha sido notable y el urbanismo y la arquitectura seguramente tendrán desde sus posibilidades muchas herramientas para mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan en las ciudades. Por eso me emociona mucho y agradezco mucho y felicito la iniciativa de este evento y de sus organizadores, porque tenernos hablando de una problemática de fondo, como es la calidad ambiental del planeta y su repercusión directamente en las ciudades y en las vidas que anualmente se pierden por esa condición, es una tarea que el urbanismo y la arquitectura deben tomar urgentemente. Ya se han hecho muchos experimentos, ya se han hecho muchos trabajos, se han tenido muchas condiciones positivas a través de esta situación, pero no se puede claudicar. En algún momento la arquitectura se separó de la ingeniería y hoy son dos ramas casi completamente diferentes con otros lenguajes. En ningún momento la arquitectura y el urbanismo se pueden separar de las condiciones ambientales, de la calidad del entorno que habitamos, porque solo tenemos un planeta y su espacio se acaba. Pero con la arquitectura, el urbanismo y con las buenas intenciones y buenas acciones, muy seguramente podremos establecer nuevas conversaciones, nuevos desarrollos y nuevas esperanzas. Nada más. Muchas gracias.